culto, entonces, o antes de terminar el culto. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Dios es bueno. Vamos a hablar de un nuevo estilo de vida. Interesante prédica. Esta mañana terminé de escribir un poco y me gustó mucho, sinceramente hablando. Habló mucho a mi testimonio, porque Dios y su espíritu, como decía, transforma todo. Y vamos a ver qué ocurrió con nosotros bíblicamente por medio de un nuevo estilo de vida. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Conocido versículo bíblico, quizás ya lo habrán escuchado varias veces, pero de la óptica que vamos a darle, creo que va a estar interesante la prédica. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 3: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Esto le decía Jesús a Nicodemo. Hubo un encuentro nocturno entre Nicodemo y Jesús. ¿Qué característica tenía Nicodemo? ¿Qué clase de hombre era aquel que se encontraba con Jesús en el capítulo 3? Bueno, era un maestro judío, era un hombre rico, miembro del Sanedrín, también llamado o nombrado como el principal entre los judíos. Era un hombre moralmente intachable. Ahora, Jesús le decía: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La frase literal de nacer de nuevo era nacer de lo alto. Jesús respondió a Nicodemo una pregunta que Nicodemo no le hizo. Y vos me decís: ¿por qué, pastor? Porque Jesús fue directo al meollo de la cuestión. ¿Qué vio en Nicodemo? La necesidad de ¿qué? De su corazón. De su corazón. ¿Qué necesidad tenía Nicodemo en su corazón? Era de transformación, regeneración, que solo el Espíritu Santo lo podía hacer. Ustedes pueden ir leyendo después en sus casas, porque voy en la introducción de un nuevo estilo de vida, que es la prédica de esta noche. En Juan capítulo 3:5, y un poquitito más abajo, dice: respondió Jesús y le dijo nuevamente: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Jesús no se refería aquí a una manera literal, sino a la necesidad de purificación y de limpieza. El agua que está mencionando aquí Juan emplea el sentido figurado a la limpieza espiritual. En conjunción con el espíritu es el lavamiento y la purificación del alma, que es obrado a través de la palabra de Dios en el momento de la salvación. Por eso le repite: es necesario nacer de nuevo. Fíjate lo que dice el 6 y el 7 del capítulo 3. Lo que es nacido de la carne, ahí empieza a diferenciar Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y repito otra vez: no te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y afirma, Nicodemo tenía enfrente nada más y nada menos que al verbo, a la palabra, el verbo hecho carne. Los elementos para nacer de nuevo. Pastor, entiendo todo lo que me está diciendo. Varias veces escuché la prédica quizás. ¿Qué elementos necesita un ser humano para nacer de nuevo? La palabra y el espíritu. Esto nosotros podemos sostener en varios argumentos y versículos bíblicos que te van a llevar al nuevo nacimiento. Pero voy a citar sencillamente dos y estudiar con ustedes. Dice Santiago 1:18, pueden anotarlo o marcar en tu Biblia, porque es un versículo contundente que expresa y que cuenta el nuevo nacimiento por medio de la palabra de verdad. Dice la Biblia, Santiago 1:18: el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El acto de nacer de nuevo es una obra divina. La regeneración es por el poder de su palabra. De su voluntad expresa la soberanía de Dios. Cuando hablamos de voluntad, estamos hablando de que Dios es soberano y Él lo hace. Él te llama por medio de su voluntad. Ahora, la palabra, como decía,
produce un efecto, tan poderosa la palabra que produce un efecto en tu vida. ¿Cuál es el efecto que produce esa palabra? Te cambia, te transforma. Hasta el hombre más duro, el hombre que vos decís, ese pastor, ese no se va a convertir. No creo, es demasiado duro, es demasiado reacio. Bueno, la palabra de Dios es tan poderosa que hasta al que tiene ese corazón de piedra lo va a sensibilizar. Y no solamente lo va a sensibilizar, sino va a cambiar ese corazón de piedra. Eso decía Ezequiel capítulo 26, 36 y 37. Os esparciré agua limpia. ¿Qué significaba el agua? El agua significaba la limpieza, la purificación. Y quitaré ese corazón duro, el de piedra, y pondré un corazón de carne. Y no solamente eso, sino dice el profeta de parte de Dios hablando, y pondré un espíritu para tan poderosa que hasta al más duro le rompe, le quiebra, le sensibiliza, le trastorna, le quebranta, le anima, le exhorta, le levanta. Es verdadera, pura, santa, y produce efectos poderosos en el ser humano. Dice el versículo, nos hizo de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad. Y Pedro dice en el 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios. 1 Pedro 1:23. ¿Qué quiere decir Pedro? Estamos viendo Santiago, estamos viendo palabras de Jesús. Ahora Pedro, siendo renacido no de simiente corruptible. Lo que te está diciendo Pedro es no de simiente corrompida, no de simiente corrompida o corruptible, descompuesta, sino incorruptible, recto, puro. La vida espiritual implantada por el Espíritu Santo para producir un nuevo nacimiento es infalible y permanece por medio de la palabra de Dios. Esto es, mis queridos hermanos, una vez y para siempre. Esto es así. Uno me dice, pastor, pero yo le conocí a un hermano que estaba firme en la fe y después se descarrió, no sé, se desalentó, se desvió del camino. Hoy en día está en cualquier otra cosa. Bueno, dos cosas pueden pasar. Tranquilo, dos cosas pueden pasar. Uno que está descarriado, se descarrió. Perfecto. Va a volver. Si es un hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo, va a volver. Ahora, esta es la otra hipótesis. Nunca fue. Y vos me decís, no, pues yo le veía firme, pastor. Estaba, levantaba las manos, oraba en lengua, pastor. Es una obra espiritual. No es una obra humana. No es algo externo, sino algo interno. Y solamente el Espíritu Santo puede saber si es o no es, o si fue o no fue. Pero el punto nomás es esto: si nació de nuevo, sí o sí va a volver. No hay otra cosa. Hay muchas personas, y escuché esto en varias consejerías, de que temen de esta doctrina, porque dicen de que esta doctrina enseña el libertinaje, a pecar libremente. Perdón, gente, a mí nunca nadie me enseñó en el cristianismo a pecar libremente. A mí lo que me enseñaron es de la gracia. Y la gracia es un compromiso, un regalo que Dios te da tan valioso al creyente que no querés fallarle a aquella persona que te regaló. Si viene un hermano y me regala algo tan precioso para mí, ¿verdad? Y me sirve a mí, yo voy a valorar el regalo y el gesto de ese hermano. Y voy a cuidarlo, porque es mi responsabilidad poder cuidarlo. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios que nos dio todo? Y vos me decís, ¿qué, pastor? Su vida por vos. Ese fue el problema. El ser humano es completamente torcido y caído. Desde Adán, toda una generación cayó. Toda una generación. ¿Por qué yo digo toda una generación? La humanidad cayó entera. Ahora, con Cristo, nuestras vidas están siendo restauradas otra vez a su imagen. Por eso es que de una caída el Señor empieza, ¿qué cosa? A regenerar. Por eso se utiliza el vocabulario del regeneramiento. Lo invertido del regeneramiento es el degeneramiento. Entonces el hombre se va deteriorando, degenerando, hablando fuera de Dios. Y eso cuenta y relata la misma palabra de Dios. En Romanos capítulo 1,
versículo 21 en adelante, vas a ir viendo cómo el hombre se va degenerando. Y aquí, por medio de esta prédica, vas a darte cuenta de cómo te vas regenerando. El nuevo nacimiento es la muerte al hombre viejo espiritualmente y la nueva vida que Dios te da, sin entrar en el vientre de tu mamá otra vez. ¿Por qué? Porque es un acto espiritual. Una vez me dijo un joven a mí: pastor, yo tenía miedo de venir a la iglesia Más que Vencedores, me dijo. Y yo le dije: ¿por qué? Y me dice: porque a mí siempre me metieron en la cabeza mi grupo de célula, de que ahí se enseña una doctrina que no está ajustada a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a sentarnos, vamos a hablar. ¿Cuándo tenés tiempo?, le dije yo. Y nos sentamos y hablamos. Y yo le dije: ¿qué te enseñaron? A que vos podés pecar libremente, total sos salvo, me dijo. Espérame un poco, yo estoy en la iglesia hace 17 años, le dije. 18 años, empecé ahí, le dije yo. Nunca escuché esto. ¿Quién enseñó?, le dije yo. No, y a mí me dijeron así. No, yo te pregunto, ¿quién enseñó?, le dije. Pues yo te puedo mostrar materiales, te puedo mostrar mi Biblia, podemos hablar de lo que nosotros enseñamos. Y te digo otra vez, ¿verdad? Podés mirar el testimonio de la iglesia, le dije. Y se quedó él pensando. Y le dije: no es lo que te dijeron, es lo que vos tenés que aprender. La verdad es, la seguridad de la salvación jamás dice que vos tenés que irte a pecar como vos querés, total sos salvo. No es salvo. Y la persona que enseña eso es una herejía. Se tiene que arrepentir, porque no te da libertad para pecar nunca. Nunca. Lo que te muestra es que estás en un proceso que vas paulatina y progresivamente hacia la santidad. Cuando vos naciste de nuevo, vos ya vas caminando hacia la santidad. Ya deseas la leche no adulterada. Empezás a alimentarte, empezás a crecer, empezás a abandonar el pecado, empezás a ganar, no vos, Cristo en vos en victoria, y después empezás a tomar decisiones por vos mismo. Vos me decís: ¿por qué, pastor? Porque por un lado, ya el Espíritu Santo, una vez que vos fuiste salvo, el Señor sembró en el hombre el Espíritu Santo. Ahora, ahí te da la responsabilidad vos de progresar, de desarrollarte. Por eso que hay muchos que se estancan. Y vos decís: ¿por qué se estancaron, pastor? Tomó una decisión. Y vos decís: otro avanza. ¿Por qué avanzó, pastor? Tomó una decisión. Eso fue lo que le dijo Moisés al pueblo de Israel. Le dio las leyes. Le dijo: mira, Israel, Dios les quiere bendecir, gente. Acá están las leyes, pero tienen dos caminos: el camino del bien y el camino del mal. Escojan su camino. Y vos me decís: ¿qué camino crees que eligió Israel? El Señor nos salva. El Señor pone de la semilla en nuestros corazones. Escuchamos la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nosotros respondemos a ese evangelio? Vencemos el pecado, nos arrepentimos de nuestro pecado, pone la fe y el arrepentimiento en nuestra vida, caminamos en el proceso creyente, tenemos un nuevo estilo de vida, pero demanda dar pasos para ir subiendo de niveles, ¿sí o no? Y vos en tu vida puedes fijarte. Lo que yo te estoy diciendo no es nada nuevo, solamente remontate a tu testimonio, y ve dónde estabas antes. ¿Dónde estabas acá? En 3 años, en 2 años, antes de la pandemia, o en 5 años, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? A ver, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? O 10 años atrás, ¿dónde estábamos? Entonces, ¿y qué pasó con tu vida? Y ahora, ¿cuántas victorias ya has visto? La mano del Señor obrando, respondí a tus oraciones. Quizás no sos una persona perfecta, no sos una persona santa, pero viste la evolución en tu vida, ¿sí o no? Entonces, ¿qué está haciendo? La Biblia miente, ¿o es verdad? Por las decisiones que vos tomaste. Por las decisiones que tomaste. Entonces, las decisiones que vos tomaste, las tomaste en un camino correcto. Está bien, pero en ese camino, pastor, me tropecé. En ese camino me caí, me desvié, volví, me fui. No sé, sí, puede ser. Dios tiene control de tu vida, no yo. Yo te estoy dando nada más un norte. Pero ¿qué pasó al fin y al cabo? Estás aquí, caminando, peleándola, caído. Te caes, te levantás, viene un hermano, otro, entre dos, entre tres te levantan, otro te empuja y te honra. Pero no te quedás, caminás. Entonces esa es la perseverancia. Y vos me decís: ¿quién, pastor, vos crees
que entonces que puede ser esa persona salva que va camino a crecer y a progresar y a desarrollarse, y a que podemos decir, pastor, de que es una persona que es salvada, es rescatada de las tinieblas. Yo sencillamente una cosa te voy a decir, mi criterio propio, avalado por la palabra de Dios, esto: el que persevera en las buenas y en las malas, el que siempre camina firme, pase lo que pase. Pudiste pelear batallas, no vos, Cristo en vos. Pudiste tener desánimo, pudiste tener decepciones, te pudieron haber fallado, te pudiste haber tropezado, pero al fin y al cabo caminás. Entonces vos me decís, ¿cuál es el secreto, pastor? Perseverar. Amén, hermanos. Bueno, estamos atendiendo. ¿Está interesante o no la predica? Bueno, entonces metele un codito al que está a tu lado y decirle: persevera. Porque esa es la garantía, la perseverancia. Cuando vos le querés conocer a alguien, vos tenés que saber de la perseverancia. A mí me dijo el pastor una vez, cuando yo le dije: ¿cómo se conocieron, pastor, con tu esposa? Me empezó una linda historia, me empezó a contar mi pastor. Y me dijo: yo una cosa nomás quería saber de mi futura esposa, si estaba comprometida con Dios. Y dice que ella tenía un lindo autito, pero con aire acondicionado, todo. Dice que su casa era lejísimo, vivía hacia Mariano Roca Alonso, y tenía que entrar en un empedrado varias cuadras. Y le preguntó al pastor, de la pastora, le preguntó: pastor, ¿qué tal esta chica? Mira que me está medio gustando, pastor. Y le preguntó: ¿qué tal esta chica? Su pastor le dijo: excelente. ¿Sabes qué hizo? Me dijo. ¿Qué hizo, pastor? Tenía un auto del año, le regalaron así todo en paquete, aire acondicionado, una hambrena. Vendió para comprar una tipo camioneta combi para traer a la gente a la iglesia. El pastor Emilio le dijo: esta es, dijo. Esta es. ¿Por qué? Porque está comprometida. Eso habla de una perseverancia, un compromiso. Y cuánto Dios le bendijo a esta mujer y a su familia, y son de bendición para miles y miles y miles de personas. Y una cosa conté, de tantas que Dios hizo en su vida. Eso es lo que pasa, gente. Muchos quieren la gloria, pero no la historia. Y en la perseverancia hay precios que hay que pagar, y hay que continuar, pase lo que pase. La palabra de Dios produce vida. El evangelio es verdad, y el evangelio salva. Ahora, ¿cómo describe la Biblia a aquellos que no están regenerados? Porque estamos hablando acá de gente comprometida, ustedes, gente que ama a Dios, gente que nació de nuevo, gente que su vida ha cambiado, que Dios ha hecho la transformación en nuestro corazón, en nuestras vidas. Entonces, ¿quiénes son aquellos, pastor, que no se le amaneció, que no hay luz todavía? Solamente para tomar en cuenta, ¿verdad? Nada más, para conocerle a los que no son creyentes, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces dice: ¿quiénes son aquellos que no están regenerados, que no llevan un nuevo estilo de vida? Los duros de corazón, los inclinados hacia hacer el mal, los que no tienen entendimiento, los que tienen entendimiento entenebrecido o falta de entendimiento, los engañosos, perversos, sordos, no quieren escuchar la palabra, ciegos espiritual, muertos espirituales, a los que no se quieren arrepentir, los desobedientes, rebeldes, religiosos, y los que no temen a Dios. Estos son los que no se la mencionan. Lo que vos le decís: mira, fulano, sinceramente no me parece bien lo que está haciendo. Creo que debe ser tratado, vamos a ayudarte, vamos a apoyarte. No quiero saber yo. Prefiero irme nomás. Y ya se va. No se quiere arrepentir. No puede escuchar. Se le quiere hablar en amor. Se le quiere enseñar. Pero está duro. Y vos me decís: y pastor, ¿qué es lo que le pasa? Entrenó nomás, hermanos. Y los que están siguiendo la transmisión, estaba viendo que son de la familia de la iglesia, ¿verdad? Quieren seguir pecando. Eso nomás. ¿Para qué vamos a hacerla difícil? Digamos, vos sabés que lo que pasa es que el hermano, la hermanita se molestó, se enojó. No historia, hermano. Ya, y Pucuma ya. Así nomás. El que es la carne, carne es. Y el que es el espíritu,
espíritu es. El que se le dice, se le habla en amor, en cariño, chui, chui, igual se va a enojar y pochita. Pero una cosa nomás es, el problema es que la carne se opone al espíritu. Entonces ese nomás es el problema. Y mañana y tereico quiere seguir pecando o gustar su los deseos carnales, no se quiere arrepentir de su pecado y realmente ser formado y tratado por Dios. Así nomás, hermano. Así es. ¿Tengo o no tengo razón, hermano? Bueno, yo no, la palabra. Eso nomás lo que pasa. Entonces, ¿qué voy a hacer, mi querido? Le amás, le bendecís y le esperás con los brazos abiertos siempre, como hace un padre y como tenemos el hijo pródigo como aval de la palabra de Dios. Y después tiene su casa, tiene su padre, tiene su hermano, tiene su familia. Acá estamos esperándoles. Pero así es, mis queridos hermanos. Vamos a Romanos 8, 15 a 17. Linda la predica, no estilo de vida. Me gustó. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este capítulo 8 habla de vivir en el Espíritu, el contexto. La otra vez en el direccionamiento el domingo estuvimos estudiando el 13 y el 14. El 14, para apoyarnos, si vos miras tu Biblia, dice que los hijos de Dios son guiados por medio del Espíritu de Dios. Y hablamos de una iluminación divina y una capacidad divina. La iluminación divina es aquella que quita el velo. Nuestra mente es finita y nuestra mente está caída. Somos incapaces incluso muchas veces de entender e interpretar la palabra de Dios. Pero el Espíritu que posa en nosotros nos da la capacidad y la comprensión de entender las Escrituras. Entonces, una iluminación divina. Ahora, ¿cuál es la capacidad divina? También somos rebeldes por naturaleza y desobedientes. Pero el Espíritu Santo que posa en nosotros nos da la capacidad de obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con la iluminación divina y la capacidad divina? Entendemos y comprendemos la palabra de Dios, conocimiento, y obedecemos la palabra de Dios. Y eso hace que nosotros seamos hijos de Dios por medio de su Espíritu. Ahora, el 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Los que no han sido regenerados viven esclavizados al temor de la muerte. El espíritu de adopción habla del término Abba. Emplea la relación íntima con su creador, una relación cercana, una relación familiar. ¿Por qué les digo esto, Abba? Porque en la terminología de Abba está mencionando a papito. Entonces, ¿qué habla? De una relación íntima de un hijo con un padre. A eso se está refiriendo. Y ya no estamos esclavizados al temor de la muerte ni al pecado. Somos visitados por el espíritu de adopción. Que eso no te reveló sangre ni carne, sino es por medio del Espíritu. Es una relación de protección. Uno se siente seguro, segura. Connota la ternura y la dependencia en una relación libre de temor y de ansiedad. Cuando vos sabes que vos estás en las manos del Señor, cuando vos sabes que Dios es tu Padre y estás cercano a Él, es el creador de todo, y en el nombre de su Hijo Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres, uno se siente seguro, libre de temor, porque tu vida está en sus manos. Entonces, ¿qué hace esa relación con tu Padre? Que te libre de temor y de ansiedad.
Porque sabes que todas las situaciones que puede estar pasando están en control de Dios y no en control tuyo. Y si un padre sabe dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más, dice la Biblia, nuestro Padre que está en el cielo? El contexto es que habla del Espíritu Santo, de ser un protector, un consuelo. La promesa del Espíritu Santo es que toda tristeza se convertirá en gozo cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En otra palabra, esta es la evidencia de que hemos nacido por el Espíritu y vivimos en el Espíritu. Como le decía, que ese es el contexto. Ahora, esto significa que una vez regenerado el creyente mostrará evidencia de su transformación. Ahí está por otro lado. Podemos hablar lindo, hasta podemos tener un conocimiento racional de todo esto que yo le estoy diciendo, pero al fin y al cabo tiene que haber una evidencia de transformación en la vida de una persona que nació de nuevo. Cito, es imposible vivir los frutos del Espíritu Santo sin antes haber probado el fruto de la salvación que proviene por medio del Espíritu. No podemos vivir en el Espíritu si antes nacer por el Espíritu. Y vos me decís, ¿por qué, pastor? Porque he hablado con personas, y esto escribí justamente acordándome de estos ejemplos, que profesan ser creyentes, pero no quieren cambiar los patrones pecaminosos. No quieren crecer en el conocimiento de Dios, ni desean unirse a una iglesia local, no se quieren ni congregar, pero ellos son creyentes. Me parece una incoherencia. No quieren cuidar, ni tampoco ser cuidados. No quieren dejarse formar por Dios. Yo ando a mi manera nomás, yo vivo mi cristianismo. ¿Vos escuchás eso? ¿Escucharon eso ya? Yo vivo mi cristianismo. A mí no van a decir que yo tengo que hacer ni que yo tengo que hacer. Yo no te voy a decir que tenés que hacer. Tenés que hacer lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice que tenemos que congregarnos, tenemos que congregarnos. Son cuestiones hasta lógicas. No, yo así nomás. Yo veo la prédica por... Sí, ahí veo la prédica por YouTube. Pero no veo, sino ese minuto de impacto nomás. Ese ya solucionado el tema. Así hay gente y no, aunque usted no cree, y después te debates. Dios mío. No, increíble. Pero ustedes saben que la iglesia enfrenta estos tipos de problemas. Yo me decís, ¿cuáles son esos problemas? La falta de sinceridad y de conversión verdadera. Sufre la iglesia por eso. Un creyente verdadero deseará, por obra del Espíritu Santo, vivir bajo los frutos del Espíritu. O sea, que su vida sea una vida fructífera. Por eso que digo yo, cuando uno no quiere unirse a una iglesia local, hay muchas iglesias sanas. Uno necesita de su iglesia, uno necesita ser parte de una comunidad. Uno necesita la amistad de creyentes, uno necesita la familia de la fe. Si vos me preguntás a mí, qué fundamental para mí fue la familia de la fe. Fundamental es. ¿No sabes lo que es que una persona, un hermano, una hermana te diga, voy a estar orando por tu vida? Te voy a estar acompañando en oración. No te sentís solo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros los cristianos tomamos medio por poco eso, hasta protocolarmente nomás decimos. Tipo para quedar bien. Pero aunque no quieran creer, yo veo todavía gente que, como yo les llamo así, lo de la vieja guardia, que llevan. O sea, es como que yo le conocí o Dios propuso esta amistad para que yo ore por él, para que yo le lleve a los pies de Cristo. Yo soy una bendición donde Dios me puso. Y empieza a afirmarse, empieza a creer y sabe que está en el lugar que está por un propósito: llevarle a sus amigos a Cristo. Y ahí nosotros entendemos que hay un propósito detrás de todo esto y que no hay coincidencia. Pero muchos dicen, voy a orar por tu vida, dicen, y le ponen, tal hermano, tal hermana pone, vamos a orar, vamos esto, vamos a hacer aquello, vamos a aquello. Sí, perfecto. Yo eso nomás le pregunto, oramos verdaderamente, oramos así hasta que oremos, hasta que las cosas ocurran, o tomamos nomás la ligera así protocolarmente. Una reflexión nomás que hago un poquitito, porque yo últimamente estoy viendo y también se percibe lo que están orando. Lo que están orando no quieren así
en sus comentarios eso lo habla de macanada. Es tan serio, tan comprometido, tan con las cosas de Dios. A cada rato te hablan del versículo bíblico, te hablan de la palabra. Están en la brecha. Te das cuenta, el hermano y la hermana que está ahí. Así como te das cuenta el que está, no está en ese ambiente. Por eso decía, tenemos que analizarnos, porque hay veces que nos puede pasar. A mí me puede pasar que estamos secos espiritualmente, que no estamos llevando esa disciplina. Es una disciplina la vida del creyente. Ahora, ¿cómo escribe la Biblia a los que llevan un nuevo estilo de vida, a los nuevos nacidos, a los regenerados? Decía que está a tu lado, va a hablar de mí el pastor. Va a hablar de mí el pastor. Voy a hablar de la iglesia más que en Cebre Barrio Obrero. Bueno, gracias por los tres amén. Con convicción, digan espirituales. Bueno, gloria a Dios. Bueno, tenemos conciencia de pecado. Tenemos el arrepentimiento. Sabemos claramente cuando no hacemos las cosas bien y cuando desobedecemos a Dios o hacemos cosas que desagradan a Dios. Tenemos arrepentimiento. Tenemos sensibilidad a las cosas de Dios. Tenemos una auténtica confianza en cuanto a nuestra salvación. Creemos que somos salvos. No somos perfectos, pero vamos caminando y creemos que por medio de la perseverancia el Señor va a ir completando la obra que empezó en cada uno de nosotros. Deseamos la palabra de Dios. Queremos orar. Nos deleitamos en la adoración, en la búsqueda de Dios, en la comunión con los hermanos. Ahí está. La comunión quiere decir una común unidad entre los hermanos. La comunión, lo que nosotros estamos haciendo hoy, congregándonos, esta es la comunidad de fe. Un deseo por luchar por nuestra sanidad interior, aborrecer el pecado. No nos gozamos los deseos carnales, podemos ser débiles, podemos caer, pero lloramos amargamente y decimos en nuestro corazón: ayúdame, Señor, a no caer, a ser otra persona. Ayúdame en esta debilidad, y la peleas, no te gozas con el pecado. La regeneración se produce antes de la fe salvadora. Es una obra de Dios, el cual nos capacita para responder con fe y con arrepentimiento al llamado de Dios. Sí, porque Dios te llama. Y vos me decís: ¿cómo te llama Dios, pastor? Por medio de su palabra, la predicación de la palabra. ¿Qué pasó? El evangelio fue expuesto. La exposición de tu palabra alumbra mi entendimiento. El evangelio fue expuesto. ¿Qué hizo el evangelio? Produjo en tu corazón el arrepentimiento y la fe, para que vos puedas pasar al frente y arrepentirte de tu pecado y profesar tu fe cristiana en Cristo como tu Señor y Salvador. Y después esas palabras, no solamente por repetirlas, sino en el diario vivir, vas a ir dándote cuenta de otro estilo de vida. No por repetir esa oración, por la obra que hizo el Espíritu en vos. Vos me decís: ¿y por qué repetimos, pastor, muchas veces pasar al frente, repetir esta oración? ¿No? ¿Por qué hay veces que vos haces públicamente? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10 que si confesares con tu boca y que llegue en tu corazón que Cristo se levantó de los muertos, será verdaderamente salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. Entonces vos profesás tu fe cristiana y tu corazón, Dios lo sabe, no nosotros, pero nosotros hacemos lo que la Biblia dice. Por eso que hay muchas personas que de repente pasan de frente y hicieron quizás su paso de fe, pero después sus vidas no denotaron. ¿Qué podemos hacer? No es la culpa del pastor que le hizo hacer la oración, sino el corazón duro. ¿Me explico? Pero al fin y al cabo, la palabra de Dios es aquella que puede romper ese corazón duro, y tan poderosa que eso hace. Porque yo le conozco a ustedes, mis queridos hermanos, y no son ustedes, ninguno de ustedes son así, corazón peneré, o como dice La Paz, pliqui. Acá hay grosos, duros, hablo por mí. No, el Señor nos toca, su palabra nos sensibiliza, su palabra nos quiebra, su palabra es ese dunamio espiritual que penetra, nos golpea y muchas veces hasta nos humilla. Pero necesitamos también, para andar con los pies también bajo la tierra. Romanos capítulo 6, ahí nos matamos en el 8, bajamos al 6, 22, ya voy terminando, en 7 minutos termino. Dice la palabra de Dios:
6, 22 y 23. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces somos libertados del pecado, hechos siervos de Dios, y tenemos por vuestro fruto santificarnos y como fin la vida eterna. El beneficio de un siervo, de una sierva de Dios, es nuestra santificación, cuyo resultado final es la vida eterna. La muerte espiritual es la paga por la esclavitud de todo hombre al pecado. La vida eterna es un regalo, como yo le mencionaba, que Dios da al pecador sin merecerlo, por el hecho de creer en su Hijo Jesucristo. Bueno, ¿qué características tiene un hombre o una mujer que lleva un nuevo estilo de vida? Va a seguir hablando de mí el pastor. Bueno, ¿qué características tiene un nuevo nacido, una nueva nacida de Dios? Una mujer que lleva un nuevo estilo de vida, un hombre que lleva un nuevo estilo de vida. Bueno, fíjense, 5 puntos son, pueden anotar rápidamente. Punto 1, hace justicia. Se refiere a tener una conducta justa y recta delante de Dios y de los hombres. Actúa con justicia, no desproporcionalmente, acomodándose a favor de sus intereses. Entonces, soy completamente neutro. ¿Qué haces? Trata siempre de ubicarte en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un atributo de Dios. ¿Cuál es ese atributo? Que Él es justo. No actúas desproporcionalmente a favor de tus intereses. No salí a favor de nada ni de nadie con tal de que alguien te pueda complacer. ¿Sí? ¿Cuál es mi apoyo bíblico? 1 Juan 2:29. Y sabéis que Él es justo y sabed que también todo el que hace justicia es nacido de Él. Punto 2. No tiene una práctica de pecado. ¿Podemos caer? Sí. ¿Podemos errar blanco? Esa es la descripción del pecado. Sí. Pero no practicamos. O sea, no tenemos un estilo de vida pecaminoso. Podemos enojarnos, nos arrepentimos y le entregamos al Señor esa debilidad. Podemos pensar mal, tenemos malos pensamientos, podemos crear prejuicios en nuestras mentes y nos arrepentimos y le pedimos al Señor que nos cambie nuestra mentalidad y que nos ayude en ese proceso de debilidad a fortalecernos. Entonces, pero eso no quiere decir que siempre lo hacemos, que siempre llevamos, que estamos así por un periodo de tiempo llevando una vida de derrota. No, algo no funciona, porque está en una práctica. 1 Juan 3:9 dice, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Repito, lo que es nacido en la carne, carne. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Nunca el espíritu te va a inducir a tener un estilo de vida pecaminoso, porque se opone a la carne. Bueno, punto 3. Ama. Ama. Ama a todos. No solamente a los que le aman, a los que son sus cuates, sus amigos. No. Al que le difama, al que le ofende, ama al que levanta falsos testimonios. Ama. ¿Y por qué se propicia eso? Para que tu corazoncito también sea probadito. Porque igual tenés que amarla. Ama. 1 Juan 4:7. Amados, amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Ama en general. Ama. Bueno, punto 4. Cree en Cristo. Todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y punto 5. Vence al mundo. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Conclusión. Concluyo con esto. Con un versículo bíblico. 2 Corintios 3:15-18. Yo tengo ya mi anotación. 2 Corintios 3:15-18.
dice la Biblia. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo ha puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el espíritu del Señor. ¿Saben qué representa el velo, gente? La incredulidad. El velo de la ignorancia oscurece, y el significado es un corazón endurecido. Por eso hablaba, cuando se lee en Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿A quién se está refiriendo Pablo? A los israelitas y aquellos que tienen el corazón duro. Por eso dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Qué ocurrió con nosotros? Cayó el velo, cambió nuestro corazón. Sentimos y vimos la transformación, y hoy somos testigos por medio de nuestras vidas. Ahora, ¿por quién es quitado el velo? Por Cristo, la libertad del pecado. Todos nosotros a cara descubierta, dice el versículo. Nada impide a los creyentes la visión de su gloria revelada en las Escrituras. Mirando a un espejo, la transparencia es el reflejo de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué cosa? La santidad, porque fuimos transformados. Es una transformación progresiva. Cuando más conozcan los creyentes la Biblia, y cuanto más sepan de Cristo, más vamos a parecerle a Él. Su espíritu restaura la imagen caída del hombre, viendo la transformación en el proceso de nuestra santificación. Por eso en Efesios 4, 22 al 24, esto solamente anótanlo, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojados del viejo hombre, que está viciado en los deseos engañosos, y renovado con el espíritu de vuestra mente, y vestido de un nuevo hombre, creado por Dios en la justicia, santidad y verdad. El hombre viejo y la naturaleza vieja está desgastada al máximo y corrompida por el engaño. Por eso Pablo le dice a los Éfesos: despojaos, quitarte algo por completo. ¿Qué le está diciendo? Gente, arrepiéntanse. Describe el arrepentimiento del pecado y la sumisión a Dios. Te despoja del pecado y te somete a Dios. Hay que someterse al Espíritu Santo. Deja que Él sea tu guía. Así vamos a tener una vida fructífera, porque muchas veces luchamos contra nosotros. Nuestras emociones afectan el fluir del Espíritu. Nuestras emociones afectan el fluir del Espíritu. Por eso cuando estamos desequilibrados emocionalmente, no podemos tener una guía, no podemos tener un norte, porque no podemos aquietarnos. No podemos aquietarnos. Sin embargo, si vos te rendís completamente y dejas que el Espíritu controle esas emociones, te va a empezar a guiar y va a traer paz, que es lo que necesitamos. Únicamente así se puede tener la victoria sobre la carne. Siempre se está luchando por adentro, nuestras emociones, nuestra carne contra nuestro espíritu. Siempre hay esa lucha interna. Pero ¿cuántos ya vimos la victoria? Por medio de dejarnos controlar por su espíritu. Si sencillamente vos haces esto en esta misma hora, si cerrá tus ojos y respirá profundamente, inhalá y exhalá. En medio de esos aires, la atmósfera va a ir cambiando, porque el Espíritu Santo está aquí. Es el neuma, es el soplo, es su espíritu. Hagan. Y lo que están haciendo la transmisión en su casa, hace esto. Miren, esa es te estoy dando mi herramienta, mi estrategia. Cuando estoy así alterado, cuando estoy cansado, cuando emocionalmente estoy desequilibrado, haz esta prueba, ahí humildemente. Cierra tu ojo y vamos a inhalar todos juntos, vamos. Gracias. Gracias. Porque es el aliento que nos visita. Es el soplo de tu espíritu trayendo paz a nuestro corazón. La salvación incluye
la mente, el centro del pensamiento del creyente, la capacidad de creer. Cuando una persona se convierte a Cristo, la obra es completa. Mente, cuerpo y espíritu. La renovación de la mente en la salvación no solo trae el resultado de la renovación del carácter, sino una transformación completa. Es un cambio de identidad completa. Amén, hermanos. Podemos ponernos en pie y le llamamos también a Dalia mientras oramos colectivamente, mientras viene Dalia. ¿Verdad que es así, Marco? Luchamos, ¿verdad? Luchamos contra nuestras emociones, luchamos contra nuestra carne. Nuestro carácter muchas veces resalta nuestro mal carácter. Y ahí está el Espíritu Santo diciéndote: dame al control, déjame a mi cargo. Pero nosotros tratamos de nosotros ver la salida, no encontramos la salida, nos frustramos, nos enojamos y estamos, mis queridos, estancados. Por eso te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, porque por medio de tu palabra nos da la revelación misma y la salida a nuestras luchas internas. Y siento decir esto a la iglesia, de que Dios nos quiere dar un nuevo estilo de vida, de dependencia a su Espíritu, de ser guiado por su Espíritu, de poner nuestra vida una vez más en sus manos, porque yo creo que Él nos va a guiar a toda verdad, y eso dice su palabra, que la verdad nos hace completamente libres. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Causa un efecto poderoso de transformación, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino poder, amor y dominio propio. Hoy se prenda el Espíritu Santo en aquellos que están sensibles a que pueda posar sobre cada uno de nosotros su presencia y guiarnos a toda verdad. Si hay algo que te está acusando en esta hora, poné delante de Dios y recibir la libertad, un arrepentimiento genuino, verdadero. Di concesiones en mi vida y hasta aquí, Señor. Gracias por tu palabra, porque hoy puedo tomar la decisión de cortar todo lazo con el pecado y ser libre en mi mente y en mi corazón y darte el control, Señor, de una vez por todas. Ya no quiero estar fluctuante, ya no quiero ser una persona emocionalmente desequilibrada, ya no quiero ser de doble ánimo. Quiero ser una persona fiel, quiero ser una persona que pueda ser transformada por tu Espíritu en mente, cuerpo y espíritu, Señor. Me rindo completamente a ti. Haz tu obra en mi vida. Ayúdame a perseverar, Señor, a pesar de las oposiciones y las circunstancias que se me presentan, Señor. Especialmente de luchar contra mí, contra mis propios deseos carnales y pecaminosos. Esa es mi oración en esta noche, Señor. Me entrego completamente a ti, Señor. Bendíceme, guárdame, sáname. Obra la sanidad interior sobre mi vida, Señor. Perdona todos mis pecados y perdóname, Señor, por todo el daño que yo he hecho a los demás, por no hablar correctamente, por quejarme, por murmurar, por chismentar. Perdóname, Señor. Ayúdame a ser un hombre, una mujer prudente, comprometido con tu palabra. Ayúdame a tener esa capacidad divina de obedecerla, la iluminación a poder entender tu evangelio. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en mi vida y lo que harás de aquí en adelante, Señor. Camino, Señor. Camino, persevero. La perseverancia no viene del hombre, proviene de ti. Sé que tú vas por delante abriendo caminos. Tú eres Jehová de los ejércitos, aquel que ninguna batalla ha perdido, y vas peleando cada una de mis batallas. Yo sencillamente me rindo y te entrego, Señor, cada batalla en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Puedes decirle gracias al Señor. Gracias. Que venga Dalia, vamos a orar. Qué bueno es Dios. Vení, mi amor. ¿Cuántos años cumpliste? 7 añitos cumple Dalia. Vengan todos los chicos. También estuvo Albita. Vos tuviste cumpleaños. Vení a morar por tu vida. Vení a morar también. Tuve cumpleaños Alba. Vamos a orar también como congregación. Vamos a bendecir la vida. Alba también estuvo. Vení acá, Albita. Vamos a orar por Dalia y también por Alba. Señor, gracias te damos en esta noche por la vida de esta princesa de Dalia. También oramos por la vida de Alba, estuvo de cumpleaños en estos días. Como iglesia queremos bendecir, Señor, a
estas dos personas que han cumplido años y sus vidas, Señor, son una bendición. Nada más y nada menos estamos hablando, Señor, de el nuevo nacimiento, el nuevo estilo de vida que tú nos has dado, Señor. Y tú puedes hacer, Señor, un milagro en nuestros corazones, Señor. Señor, oro por la princesa Dalia. Y oro, Señor, para que ella crezca como crecía Jesús, con gracia. Que ella crezca, Señor, con sabiduría, con salud, llena la presencia de Dios y de su Espíritu. Cuando Jesús era niño se perdió y fue hallado en el templo. Y sus padres fueron desesperados a buscar al niño. Y el niño estaba nada más y nada menos que en la casa de Dios, ocupándose de las cosas de sus padres. Así le veo a cada uno de estos niños, en las cosas de Dios. Así veo el ministerio de niños, cada uno de ellos recibiendo de la porción de tu palabra y creciendo cada día en la fe. Eso oro por Dalia, para que ella crezca en este caminar, en este proceso de niño, porque así como es Dalia, así debemos de ser para entrar en el reino de los cielos. Quiero decirte, Dalia, que Dios es tu pastor, Jehová es tu pastor, y que nada, absolutamente nada te faltará. Oro para que la niña sea guardada, también los amiguitos, el ministerio de niños, las profes, siempre, Señor, reciban, Señor, de la cobertura espiritual y de tu gracia. Así también oro por Alba, por su proyecto, por las visiones que ella tiene. Dice tu palabra, encomienda a Jehová tus caminos y Él se encargará de encaminarte y de conducirte a ese camino en rectitud. Señor, gracias por la vida de Alba. Bendigo su vida, Señor. Bendigo también, Padre, su familia, su casa y todos los deseos que ella pueda tener, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra produzca efecto en la vida de ella también, Señor, de transformación, de cambio, de santidad, y que camine, Señor, bajo tus preceptos, como decíamos, con la capacidad de obedecerla y de ser iluminada por ella, Señor. Yo, Señor, la bendigo a Alba, también a Dalia y a todos estos niños, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Muy bien. Vamos a bendecir al pueblo, ¿sí? Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Se han guardado cada uno de estos niños, también la familia La Fe reunida hoy en este culto, y que podamos llegar a nuestras casas guardados. Tu palabra dice que los ángeles del Señor acampan alrededor de los que los temen y los defienden. Guárdanos y de todo mal, Señor, y que podamos llegar a nuestras casas y poder decirte gracias, Señor, porque nos has guardado una noche más. Así, Señor, te doy gracias por la congregación y bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos queridos.